Bienvenidos. Mi nombre es Lourdes Rocío Álvarez, estudiante del segundo ciclo de la Cátedra de Sistema de Conocimiento de Funciones Polinomiales Paralelo 100. El tema de hoy es hablar acerca de las funciones polinomiales. Entonces, para hablar de las funciones polinomiales, primero vamos a indicar para qué nos sirven estas funciones. Por ejemplo, cuando se recogen los datos de un experimento, se obtiene una nube de puntos que hay que estudiar. En la imagen se ve cómo este programa ajusta distintas funciones polinómicas, indicando la bondad del ajuste de cada caso. Con el número de estudios, este programa le ajusta a una regresión cuadrática, una regresión cúbica y a una regresión lineal. Entonces, vamos a destacar las características de estas funciones polinomiales. Una función polinomial de grado n es una función de la forma ax a la n más ax a la n, en donde n es un entero no negativo y a es diferente de 0. Entonces, estas funciones, estas características, las más importantes, por ejemplo, en este polinomio 3x cuarta menos 5x más 6, es una función cuyo dominio por lo general siempre es el conjunto de los números reales. Entonces, analizamos estos tres ejemplos básicos. El de grado 0, f de x es igual a 2, es una recta. El de grado 1 es una recta oblicua. Y el de grado 2 o cuadrática es una parábola. Entonces, estos tres tipos de funciones principales se quedan aquí detalladas. También existen la función de cuarta de grado 4, grado 5, grado 6, pero estas tres son las principales. Entonces, para el comportamiento de una función, vamos a decir que es continuo y de una curva suave, es decir, es un solo trazo y no tiene cortes. El dominio siempre, por lo general, siempre es el conjunto de los números reales y le vamos a utilizar a la notación de flechas para indicar que se extiende al infinito positivo a la derecha o al infinito negativo a la izquierda. Aquí tenemos dos tipos de comportamiento de gráfica. Cuando P es de grado impar, más o menos tiene este comportamiento, y cuando P tiene grado par, más o menos también tiene este tipo de comportamiento. Entonces, ¿cómo vamos a trazar estas gráficas? Primero, lo principal, vamos a factorizar, a dejar en su más mínima expresión. Luego vamos a utilizar la tabla de valores que en el programa GeoGebra se nos facilita a omitir este tipo de cálculo, y vamos a analizar el comportamiento final de la gráfica. Entonces, GeoGebra nos va a dar un tipo de gráfica más o menos en este sentido. Incluso vamos a obtener puntos máximos y mínimos locales y puntos de corte. Entonces, por ejemplo, para la forma de la gráfica cerca de un cero de multiplicidad, vamos a obtener este tipo de gráfica. Por ejemplo, la multiplicidad par, la gráfica toca la raíz correspondiente, pero no la cruza. Es este tipo de gráfica. Y en la multiplicidad par, la gráfica cruza la raíz correspondiente y se flexiona. Veamos cómo se flexiona. Este es el estudio de los ceros locales que ya lo vamos a revisar. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo práctico. Vamos a encontrar los ceros de la función, la gráfica, para la siguiente función x cubo menos 2x cuadrado menos 4x más 8. Entonces, procedemos a factorizar. Vamos a unirlos, asociarlos de tal manera que pueda, en este caso, hallar el factor común. En el segundo caso, observamos que también vuelve a haber un caso de factor común. Procedemos a factorizar y obtenemos finalmente los ceros de la ecuación. Aquí están, que en este caso serían los pares ordenados 2, 0 y menos 2, 0. Para el punto de intersección con el eje Y vamos a reemplazar todo el valor a 0. De lo que obtenemos, todo esto se anula, que el par ordenado 0, 8 es el punto de corte en el eje Y, y analizamos que si P es de grado impar y su coeficiente principal es positivo, su comportamiento final se asemeja al de una hipérbola, más o menos este tipo de gráfica. Dominio y rango, el conjunto de los números reales. Entonces, en la gráfica realizada en GeoGebra podemos observar, esta gráfica ya nos da los valores principales que habíamos obtenido, como son las intersecciones. Miren, 2, 0, menos 2, 0 y 2, 0. El punto de intersección con el eje Y, que está el 8. Y tenemos dos máximos locales. Un máximo local y un mínimo local, que en este caso coincide con el punto de intersección. Entonces decimos que
x menos 2 al cuadrado es un 0 par de multiplicidad 2 y x más 2 es un 0 impar de multiplicidad 1. Entonces P tiene un punto mínimo local y un punto máximo local que hacen un total de 2 extremos locales. Para el siguiente ejemplo, g de x cuarta menos 2x cubo menos 11x cuadrado, vamos a realizar el mismo estudio. Primero vamos a factorizar. En este caso, nos damos cuenta que al determinar el factor común obtenemos un trinomio incompleto. Lo vamos a completar, aumentamos uno a cada lado de tal manera que se logre hacer el trinomio cuadrado perfecto. Factorizamos, está aquí factorizado. Aumentamos una raíz para eliminar ese cuadrado a la izquierda y a la derecha y obtenemos el resultado final. Entonces, aquí tenemos el primero. Entonces, los ceros de la ecuación de x cuadrado, de x menos 1 menos 2 raíz de 3, de x menos 1 más 2 raíz de 3, obtendríamos los puntos de la intersección 0, 0, 4.460, transformado a decimales, menos 2.46, 0. Para el punto de intersección con el eje Y, si reemplazamos todos los valores de x a 0, obtenemos que el punto de intersección sería el eje de coordenadas, que también se comprueba en la gráfica más adelante. Entonces, dado que G es un grado par y un coeficiente principal es positivo, su comportamiento final se asemeja al de tipo una gráfica polinomial de esta forma. Entonces, del dominio, el conjunto de los reales sin el rango, obtenemos 73, menos 73 más hacia el infinito positivo, que lo vamos a mirar en la gráfica. Es de este punto, menos 73, 32 se dirige al infinito positivo. Estos dos puntos son los cortes con el eje X. Aquí el eje Y coincide con el eje de coordenadas y aquí obtenemos dos mínimos locales y un máximo local que hacen un total de 3 puntos extremos. Entonces, x de igual a 0, 0 es par de multiplicidad 0. X igual a 1 más raíz de 2, 1 menos 2 raíz de 3. 0 es un 0 impar de multiplicidad 1. Entonces, G tiene dos puntos mínimos locales y un punto máximo local para un total de 3 extremos locales. Y para esta investigación hemos utilizado nuestro texto base, nuestra guía didáctica y nos hemos ayudado con el GeoGebra. Muchas gracias.